But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. ¿Se me escucha bien, gente? Sí, creo que todo está bien. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión más, gente. Y pues ya saben, por el tema de cortes de luz tengo que hacer transmisiones un poquito más temprano, pero me quedan bien, gente, porque, bueno, hoy me siento contento, gente, ya que al juego va a llegar una actualización muy grande, gente. Una de las cosas que ya llevamos esperando desde hace muchísimo tiempo y que eran rumores, pero al día de hoy, gente, va a haber una actualización que va a ser hoy después del reinicio, tomando en cuenta que usualmente las actualizaciones suelen ser de 7 UTC, gente. Prácticamente la actualización que se viene a cambiar bastantes cosas en el juego y van a añadir otras cositas más, ¿ok? Ahora, importante, ¿vale? El tema de la actualización viene con el cambio del inicio de la apertura del nuevo evento de temporada, que dicen que con la actualización de los servidores que están del 2 hasta el 850, si no me equivoco, por ahora el anuncio dice que se va a aperturar en esos servidores el evento nuevo de temporada, ¿ok? Para aquellos que están del 851 en adelante, me imagino una vez empiecen los anteriores servidores ya mencionados, lo irán aperturando poco a poco, pero por ahora deben ser pacientes, ¿vale? El tema de la actualización, como les digo, tiene dos cosas importantes: la apertura del evento y otros cambios importantes del juego, pero solo para el servidor 2 hasta el 850, y del 851 en adelante añadieron no la apertura del nuevo evento de temporada, pero sí las optimizaciones o cambios importantes que añadieron. Ahora no tengo el dato exacto del 851 hasta qué servidor va a haber o anunciaron el tema de la actualización, no sé hasta qué servidor es tope.
gente. Entonces, si haré de verlo más o menos por acá, ya que la gente pues está en diversos servidores. Y agradecerles a todos por estar por acá, gentita bella. Mandarles un gran saludo, gracias por el gran apoyo que han tenido en el canal. Yo sinceramente, gente, pues prácticamente digamos que la comunidad es tan grande aquí en YouTube que yo me siento privilegiado por pertenecer a esta comunidad. Y sobre todo que muchos tengan referente como yo un ejemplo de seguir creciendo sus cuentas. Y de decir, compartir mi contenido a otras más alianzas, gente, eso créanme que yo lo valoro muchísimo y gracias por ese gran apoyo. Espero que la comunidad siga creciendo y sin duda vamos a seguir trayendo más contenido al canal. Ya saben, aquí siempre apoyando, aquí aunque el jueguito pues sea un poco duro con nosotros la gran mayoría que no suele gastar mucho lo que son free to play, pues le seguimos dando por el amor al jueguito y a las hormigas, gente, ¿vale? Bienvenidos a todos, un abracito para los que van llegando, un saludito para el buen Quecho, Dynamite, Gabriel, Rex, Desert Brad, Quecho, el buen Gabriel Ángel, Nakai, Antonio Luna, el buen Legoshi, Austin, por acá dice Tony, una pregunta, ¿cuándo saldrá el despertar? Verán, para los despertares del 850 y uno en adelante todavía no hay dato, por ahora no tengo información sobre ello, ok, cualquier cosa, inquietud que sea algo referido a eso y o escuche algún rumor, yo suelo hacer transmisión y ya lo prendemos y suelo mencionarlo, pero por ahora no se ha escuchado algo referente a ello, ¿vale? Pues ahorita para el buen Anderson, el buen DJ Valo, Don Cubatiña, Alexander, el buen Ro, el buen Choco, Chuy, Slayer, el buen David, el buen Quecho, Gasu, Vicente, Desto01, José Orlando, el buen Carlos Manuel, Pupel, la buena Ailén, ¿cómo estás? Bienvenida. Un solito para el buen Naret. Para el 1350, a ver, para el 1340 sí llegó la notificación. Eso quiere decir que del 851 en adelante la actualización y los cambios importantes que van a haber van a ser para todos los servidores en sí. Vaya, está muy bien. Vaya, está muy bien. Perfecto, gracias por ese dato, Naret. Un saludito para... ¿quién más me falta? El buen Damián, Jason Franco, el buen David del Ángel. Muchas gracias por estar aquí, gente. Y listo. Sin más que perder el tiempillo, gente, porque bueno, el día de hoy empezó a llover un poco más en las regiones donde están las hidroeléctricas aquí en mi país, gente. Y según el gobierno mandó un comunicado de que posiblemente los horarios el día de hoy domingo se puedan reducir un poco, ¿ok? Por ahora no tengo el dato específico porque usualmente por ese tipo de administración los gobiernos son un poco perezosos, les dirían, no suelen anunciar rápido. Entonces no tengo el dato exacto si es que hoy me cortan la luz, gente, hasta que podamos hacer la información adecuada. Creo que sí tendríamos 1 hora y media más o menos para informarles todo lo que está muy bien. Y por lo demás, gente, todo ok. Yo les diría, si todo va bien podríamos mencionar todo, pero si es que se me fuera la luz, gente, ahí sí, discúlpenme, no daría toda la información, pero me voy a apresurar más que todo para que eso no suela pasar, ¿vale? Dice, más que el amor al juego son los buenos amigos que vamos conociendo. Exacto, gente, también tienen mucha razón, en el juego se conocen muchos y es muy cierto. Y bienvenidos a todos. Aquí en Colombia también llueve, por acá ya está empezando a llover, eso es muy positivo, les diría. Estamos ahí frustrados de que no llueve, pero ya, ahora está empezando y esperemos que mejore todo, gente. Bueno, vamos para acá. Ando emocionado más que todo por los cambios que va a haber, gente, y sobre todo algo que muchos esperaban, que era las recompensas activas, gente. Va a aparecer las recompensas activas de la etapa número 2, gentita, ¿vale? La etapa número 2 se va a aperturar dentro de poco, dentro de unas horas aproximadamente. Lanzaron una actualización que va a ser el 18 de noviembre. Estamos 17 en algunos países, obviamente, en otros ya estarán 18. Pero hay que tomar en cuenta, gente, que el 18 lo toma horario UTC. Esto quiere decir que después del reinicio a las 7 UTC, el mantenimiento va a durar 30 minutos. Y, gente, les diría, es un poco extraño que el mantenimiento dure un poco por el contenido de las actualizaciones, novedades que van a añadir. Media hora, es como que ya lo tuvieron programado para ya establecerlo y mandarlo sin problema. Entonces va a ser 7 horas después del reinicio, prácticamente desde hoy, así que aprovechen, vayan preparándose más que todo. Ok, aquí es el cambio importante. El punto número 1 que dice: el evento de la vista previa de la nueva temporada Carrera de Campeones Marisma Corrupta está disponible pronto. Esto para los servidores que están, como les mencionaba al inicio del directo, los que están del 851 en adelante no pueden ver este
este anuncio de las novedades, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Solo van a ver desde el nuevo sistema de evolución que van a añadir. Este por ahora solo va a estar hasta el 850. Así que ten paciencia. Me imagino que ya si se lanza en 850 se irá lanzando poco a poco con los demás servidores para que lo tomen en cuenta. Así que por lo demás estamos muy bien. Esto del anuncio parece ser que el nuevo evento se va a llamar Marisma Corrupta. No sé, no sé si sea un buen nombre para el evento. Pero lo normal, les diría, lo normal, ¿vale? Ahora, para los servidores del 851 en adelante está apareciendo desde el nuevo sistema de evolución, pero no aparece el tema de la carrera de campeones, porque es lógico ya que en esos servidores por ahora no se va a lanzar. Yo tengo una cuenta... ¡Uy, el buen Ro! Gracias por renovar esa membresía, un saludito a la hermosa gente. El buen Aret también renovando esa membresía. Dice, creo que nuestra primera isla apertura en el mismo día que apertura en el evento. Puede ser, miren, claro, puede dar coincidencias también. Pero para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Ahora, vamos a ir desglosando poco a poco sobre los contenidos que van a añadir. Y también las optimizaciones que gente es súper... O sea, me emocionó mucho los cambios que va a haber, ¿vale? Obviamente tiene parte pay to win, pero me emociona porque hay ciertas cosas que a los free to play sí les va a ayudar. Y algo muy importante es lo que vamos a ver a continuación. Más que todo por la información que ya comunicaron y es oficial que hoy después del reinicio ya se aplica hasta que sea las 7 UTC, ¿vale? Van a añadir una nueva evolución de Conquistador, se va a llamar esta evolución, gente. Prácticamente esta es la evolución de meteoritos, ¿vale? Se va a llamar evolución de Conquistador. Esto quiere decir, gente, que si nos vamos a los meteoritos por acá, que me entro aquí a alguien en la mina. Si nosotros entramos a la evolución de meteoritos, prácticamente vemos un slot más, o prácticamente un lugar donde pueden añadir otro progreso del tema de la evolución de meteoritos. Este, gente, todavía no va a estar abierto, pero después del reinicio ya va a estar disponible. Así que obviamente tiene parte pay to win esa parte, valga la redundancia, así que... es cuestión de que, bueno, el que quiere invertir y sube mucho más rápido, pero es lo normal. Por lo menos esto, si los free to play somos constantes, subiremos un poquito más el tema de estadísticas. No al nivel de los que invierten, pero por lo demás, normalito, gente. Dice Tony, ¿por qué no me pusiste en el sorteo de ayer? Claro que sí te puse, crack. Todas estuvieron, así que no se preocupe. Si eres miembro del canal, todos están. Solo que Mike, si tal vez el día de ayer no estuviste o no renovaste membresía, puede que no hayas estado. Pero diría que sí, crack. Diría que sí estuviste. Por acá puedes tocar, listo. Dice, puedes tocar en la evolución de meteoritos para consultar más detalles. Después de que el servidor haya estado abierto por un cierto periodo y la reina alcance el nivel 20, este sistema se desbloqueará. No mencionan qué cierto periodo debe pasar para que esté disponible esto, pero me imagino que el tema de la evolución de meteoritos va ligado con todas las mejoras que tiene este, ¿no? O sea, significa que si el servidor ya está preparado y llega a la evolución de meteoritos con la primera mejora, ya estaría disponible prácticamente mejorar las 4, que es lo que hemos visto en la cuenta del buen Aret, donde ya pues el tema de la evolución de meteoritos todavía no está disponible. Tocaría esperar ese cierto periodo, ¿cierto? No me había dado cuenta. Sí, hay que esperar hasta que el servidor esté listo. Pero sí necesitas que la reina nivel 20 esté, ¿vale? Que estés en reina nivel 20 para que se pueda desbloquear esta mejora, ¿vale? Dice, acabo de ver y no salió mi nombre. Es que Mike, de tantos nombres, pues a veces no puedes ver todos al mismo tiempo, ¿no? Pero sí estuviste, crack. Sí, no te preocupes. Sí estuviste. Verás, por cualquier duda, yo acá tengo el Excel que descargué el día de ayer. Y si quieres te lo puedo mandar al... Déjame nomás, lo abro otra vez y te busco. Dame... Es por acá. Listo. Tú eres Mike, ¿verdad? Tal vez tendrás un nombre extraño o algo así. Déjame ver. Mike Ackerman. Mike Ackerman, listo. Mike Ackerman. Sí, aquí estás, mira. Mira, paso acá rapidito para mostrarte. Vamos aquí a reacción. Verán, yo usualmente cuando hago el tema de los miembros del canal, YouTube te genera
prácticamente un listado de todos los que se han hecho miembros del canal de cierto periodo, y a qué hora usuaria, bueno, dependiendo a la zona horaria y eso, te registra aquí. Yo tengo este Excel, que esto siempre hay que generarlo cada mes, ¿vale? Siempre lo actualizo, ¿vale? Este a la final es un Excel ya pasado. Cuando sea el próximo sorteo, que va a ser el 23, gente, que lo vamos a hacer, se viene otro sorteo para los miembros del canal. Ya saben que estábamos retrasados con uno, así que uno hicimos el 16 y prácticamente con el 23 ya nos igualaríamos con el tema de las membresías, ¿vale? Y por acá, Mike, yo te vi, mira, estás aquí, Mike Ackerman. Prácticamente lo que hago, gente, es copiar todos los nombres y ponerlos en el sorteo. A veces, sí es cierto, a veces muchos preguntan, yo, Tony, no me veo en el tema de los miembros. Y sí están, gente, no se preocupen, todos están. Mientras seas miembro del canal y te aparezca el logo al lado, está bien. Y esté el momento de renovada la membresía, porque si no está renovada, ahí es donde se complica, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Vamos para acá a la batalla. Esto para continuar. Hola, 13 minutos tarde, no te preocupes, ahí, más bienvenido. Dice, ayer no me llegó notificación, gané algo. No, Gasu, ganaron otras personas, lastimosamente. Me falta comunicarme con los ganadores, es cierto. Dice, oh, sí salgo ahí. Sí, por acá sí salen, gente. Todos los que son miembros sí salen, gente. El buen Jordani, ¿cómo están? Bienvenidos. Perfecto. Hablamos sobre la evolución del meteorito que van a añadir. Perfecto por esa parte. Tiene parte pay to win, pero los free to play nos va a aumentar un poco de estadísticas. Por lo demás está muy bien. Ahora dice, una vez desbloqueada la evolución del conquistador, una vez tengamos disponible esta evolución, las recompensas de envío de hormigas especiales, las recompensas de objetos de tareas de envío despachadas por el sistema y las recompensas de la recaudación, es decir, excepto de las tareas de envío añadidas manualmente, serán actualizadas a objetos relacionados con el sistema evolución de conquistador. Esto es curioso, ya que dice que para poder nosotros mejorar esta evolución de conquistador y prácticamente todo lo que conlleve algo relacionado con esta evolución, va a afectarse en las recompensas del envío de hormigas especiales. Prácticamente esto es de las misiones que nosotros lo conocemos. Prácticamente es esto, gente. Vas acá, envío de misión. Prácticamente aquí se va a actualizar. Ustedes ya saben que cada meteorito que suele pasar se actualice con el nuevo. Entonces prácticamente las recompensas que ya recibíamos aquí del anterior meteorito, con el nuevo se van a superponer, y prácticamente las recompensas que recibíamos del anterior meteorito ya no los vamos a recibir, sino de los nuevos. Prácticamente se van a actualizar a ello, ¿vale? Por acá, ¿qué más dice? Dice que va a ser el envío de los hormigas especiales, las recompensas de objeto de las tareas de envío despachadas por el sistema y las recompensas de recuperación, es decir, excepto de las tareas de envío de añadidamente, se actualizarán en relación. Listo. Es todo, prácticamente todo va relacionado con las misiones que nosotros enviamos. La evolución del conquistador se va a actualizar. Entonces va a estar muy bien ahí, ¿ok? Eso está hasta ¿hasta qué servidor saldrá? El buen Nared me dijo, crack, verán, vamos a, déjenme encierro aquí, vamos a entrar a la cuenta del buen Nared, ¿vale? Vamos a entrar a la cuenta del buen Nared, que él tiene en el servidor 1300, es prácticamente de los servidores casi nuevos. Déjenme solo entro por acá. Déjenme entrar por acá. Listo. Voy a entrar a la cuenta del buen Nared y vamos a ver el tema del mensaje y van a ver qué cambios se ha añadido ahí, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta más que todo. Es este de aquí. Listo. Perfecto. Entremos aquí. La cuenta del buen Nared es el 1300. ¿Cuál era el que dijo el buen Nared? Bueno, y entrando a la cuenta lo veo. Okay. Listo, estamos aquí. Solo cierro aquí para ver el servidor. Es el 1340, gente. El 1340 y prácticamente también llegó la actualización. Mira, date cuenta que es servidor 1340. Estamos hablando que prácticamente la evolución del conquistador y todas las nuevas mejoras o las importantes mejoras que van a añadir al juego llegaron hasta este servidor. Prácticamente es desde el 800, o sea, desde el servidor 2 hasta el servidor más nuevo que hay actualmente en el juego. Va a llegar estas recompensas para que lo tomen en cuenta. Así que va a estar muy bien, ¿ok? Las primeras mejoras, es cierto, tiene algo pay to win, pero a los free to play sí les dan algo. Por lo demás, lo normal. Obviamente, si quieres seguir avanzando más rápido, tienes que invertirle. Es lo normal, gente. Ya saben, este jueguito es pay to win. Vamos a cambiarnos ahora sí de cuenta. Vamos a volver a la del buen
Bueno, a la misma cuenta de Wagnaret, solo que es la tocha. Es por acá. Listo, gracias por suscribirse, bienvenidos a todos, gentita. Perfecto. Listo, ahí estamos bien. Perfecto. Ahí estamos, gente. Estamos entrando a la cuenta. Sí, en todos los servidores ha salido prácticamente. No sé si en los que son nuevitos haya salido. No tengo ese dato, pero ya lo iremos viendo, ¿ok? Listo, estamos por acá. Perfecto. Ya vimos esto. Una vez se desbloquea la evolución. El punto 2 dice: en los servidores donde haya desbloqueado el sistema de evolución del conquistador, se añaden hoja de seda dorada y cristal de piedra caliza a la tienda de duelo de la hormiga especial. Ah, ok. Esto, gente, esto que es hoja de seda dorada y cristal de piedra caliza, es prácticamente lo que nosotros necesitamos para mejorar la evolución actual, que es esta de aquí, gente. Hoja de seda dorada y este es cristal de piedra caliza. Lo que van a hacer ahora, gente, es que esta parte de aquí, miren, no lo he mejorado, lo voy a mejorar. Lo voy a seguir mejorando un poco ahí. Listo. Lo que van a hacer, gente, es que ahora el tema de las recompensas, de lo que nosotros enviábamos aquí, gente, envío de la misión, aquí recibíamos la hoja y eso de los cambios que van a hacer actualmente. Aquí prácticamente las mejoras que nosotros tenemos actualmente del meteorito actual, que ya no es tan nuevo, lo van a suplantar y lo van a añadir en tiendas, gente. Prácticamente lo van a añadir en estas tiendas que son, van a añadirlas, la hoja de seda dorada y cristal y piedra caliza. Ahora la vamos a conseguir dentro de la tienda de duelo de la hormiga especial y se aumenta la producción del núcleo de cristal rojo. ¡Ay! Esto es bueno. Y las recompensas diarias, el duelo de las hormigas, ok, en las recompensas diarias del duelo de las hormigas especiales, ok, se aumenta la producción del cristal rojo en los premios de combates, el duelo de las hormigas especiales en todos los servidores. Ah, eso es muy bueno, gente. Prácticamente la mejora del meteorito anterior van a añadirlo en el duelo de las hormigas especiales, prácticamente, a la tienda del duelo de la hormiga especial. Prácticamente ahora, para seguir mejorando el meteorito anterior, para cuando llegue el nuevo, vamos a conseguir dentro de esta tienda. Aquí vamos a conseguir ahora las mejoras. Ya saben que ahora, pues, si tú quieres seguir mejorando el meteorito anterior para que haya llegado el actual que tenemos nosotros, ustedes saben que aquí también añadieron el tema del cristal de Pixoreno, que está por acá. Y por acá esta hoja con raya roja. Estas antes, como muchos ya saben, también enviando a las misiones a las hormigas especiales, las conseguíamos ahí. Solo que cuando sale un nuevo meteorito, estas mejoras se cambian y se añaden a las tiendas. Y el nuevo meteorito lo podemos conseguir prácticamente enviando a misiones. Es lo que quiere decir prácticamente esto. ¿Okay? Así que lo normal, eso está muy bien. Ahora, listo. Lo bueno de esto dice que ahora el tema de los núcleos de cristales rojos en las recompensas diarias del duelo de las hormigas especiales va a aumentar, ¿vale? Van a aumentar en la tienda del duelo, se va a aumentar la producción del núcleo de cristal rojo. Esto quiere decir que, gentita, ahora ya no va a ser tan perjudicial para los free to play, ¿vale? Si nosotros nos vamos al duelo de las hormigas especiales, lo que dice, gente, es que ahora, por tema de recompensas por clasificación, el núcleo de cristal rojo va a aumentar. Esto me parece muy bueno porque muchos ya saben que cuando hicieron los cambios de que las recompensas se reiniciaban diariamente a que se reinicien semanalmente, muchos no llegaban a alcanzar durante toda una semana a lograr sacar prácticamente la mayoría de cosas buenas de la tienda de temporada. Porque si tú no quedas en un top bueno, prácticamente no te permite reclamar recompensas buenas y reclamarías lo más básico del evento y te perderías prácticamente recompensas que al inicio, cuando eran esto de forma diaria, prácticamente ustedes saben que cada día se reiniciaba, ahora cada semana se reinicia, pues se hacía un poco complicado, a menos si es que tú no quedabas en buenos niveles. Ahora lo que van a hacer es que ahora los cristales en este duelo de las hormigas especiales, las recompensas van a aumentar. Obviamente va a depender también en qué clasificación quedes, pero ese aumento se va a notar y eso me imagino que va a estar muy bueno. Para los free to play va a quedar. Tendríamos que ver comparando cuánto es la mejora más que todo.
para que lo vean esa parte. Y por lo demás, muy bien. Eso para los free to play God. Eso ya no tiene que ver, bueno, es algo pay to win porque los más pay to win siempre dominan el top. Pero que aumentes los cristales para que puedas sacar varias cosas de la tienda, va bien. Eso es buen bufo para los free to play, que hacía falta porque estaba muy desbalanceado esa parte. ¿Vale? Dana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar acá, la gentita bella. Dice, pero creo que será como la etapa 1, dice, sin que pongan los universales. Puede ser. Ahora, si viene lo bueno, se añadieron recompensas activas de la etapa 2, gente. En misiones y áreas, recompensas activas, notas, las recompensas de la segunda etapa solo estarán disponibles en los servidores donde haya empezado el periodo de registro de la temporada de Misterio Salvaje. Antes estarán disponibles en los servidores restantes a lo largo del progreso de la temporada. Estate atento, vaya, ponen una condición, ¿vale? Ponen una condición. Dice, ¿qué significa temporada de Misterio Salvaje? Tiene que llegar el Barren Land, gente, a tu servidor para que puedas acceder a las recompensas, bueno, recompensas activas de la etapa 2. Vaya, gente. Dice, las recompensas activas están imposibles. No son imposibles, crack. Te tarda más o menos 2 meses y medio, creo que era, si es que cumplías todas las recompensas activas. Son 2 meses y medio, crack. Todos los que ya somos servidores antiguos lo hemos hecho. Y más bien estábamos esperando la segunda etapa. Así que, gente, preparados. Tienen que esperar al Misterio Salvaje, que en pocas palabras es el segundo evento de temporada. Primero empieza la Isla Perdida, pasa un cierto tiempo y luego llega el Misterio Salvaje, que es el Barren Land. Así que tienes que esperar al segundo evento. Si tu servidor está preparado y llega el evento del Barren Land, ya dispondrías de este evento de la segunda temporada. Si es que no ha llegado, pues tienes que esperar nada más. Y para los que ya hemos tenido este evento y ya más bien estamos muy avanzados, pues prácticamente ya podríamos conseguirlo, ¿vale? Entonces va a estar muy bien. Desde el Misterio Salvaje, dice, vale. Bueno, yo pensé que era desde la Isla Perdida, pero bueno, más bien las recompensas. Uno creo que es desde la Isla Perdida. El Misterio Salvaje ya lo añaden con las recompensas de la etapa 2, ¿no? Y dice, bueno, va a estar disponibles, prácticamente eso. Ahora, gente, ¿qué creen? Bueno, no me permite ver, gente. Prácticamente no me permite ver. Gente, ¿qué creen? ¿Van a añadir los insectos de segunda generación? Estamos hablando que aquí van a añadir los insectos que están aquí, gente. Van a añadir estos insectos, a excepción de la avispa, me imagino yo. Porque ya vieron que en la etapa 1 el Potamidae no estaba disponible. Solo los 3 insectos principales para cada tipo de soldado. Pero no estaba el universal, el Potamidae no estaba, ¿vale? Ahora, me supongo que cuando lleguen las recompensas activas 2, los insectos de segunda generación ahora se van a poder conseguir gratis. Esto quiere decir que vas a conseguir la araña corona de llamas. Gente, si ustedes farmean, este es muy buen insecto. Esto para PvP y PvE es roto, gente. Esto para los arqueros. Para los transportadores por el efecto de envenenamiento. Para aquellos que van empezando y si fuera tu primer evento del Barren Land y llega esta recompensa si logras sacar esto. Para el combo de enterradora y cristal dorado va de lujo, gente. Va a estar muy bien. El escarabajo de hierro para guardianas muy bien. Tiene buenos efectos defensivos. Y viendo esto, gente, se supone que el plan de crecimiento de insectos debería actualizarse, pero en la actualización no lo menciona. Entonces me imagino que una vez hagan este cambio, este paquete o el plan de crecimiento de insectos no se va a actualizar al instante, ¿vale? No se va a actualizar. Me imagino que deben hacer un anuncio diciendo que van a actualizar esto, ¿vale? Eso fue también cuando fue la etapa 1. Entonces es cuestión de ver nomás cuando hacen el anuncio. Entonces estaremos viendo que dentro de poco el plan de crecimientos, que este es, si no me equivoco, a ver, el plan de crecimiento normal, el 2 es este. Prácticamente el plan de crecimientos 3, que vendría con los nuevos insectos que serían. Aquí ya entraría, gente, en vez de araña corona de llamas, entraría la mantis boxeadora. Aquí ya entraría la cicindela. Aquí ya entraría en vez el escorpión fluorescente. Y aquí entraría ese insecto que es raro, gente. No me acuerdo cómo es el nombre. Es difícil de pronunciarlo. Es prácticamente gente. Prácticamente añadirían estos insectos, gente. Añadirían de guardianas.
Es Inclinatus se llama. Prácticamente en vez del escarabajo de hierro van a añadir este. En vez del de transportador van a añadir el fluorescente, gente. En vez del de arqueras, que es el corona de llamas, van a añadir... ¿Dónde está por ahí? A la mantis boxeadora. Y el de universal, gente, va a ser Cicindela. God, ese paquete sí hay que comprarlo. Si lo hacen así, gente, God. Esta Cicindela, muchos ya saben que para el PvE y PvP es bueno, porque mejora, te da una tasa de activación un poquito más alta para las habilidades de las hormigas especiales. Entonces está muy bien. Está bien. Hola Tony, ¿no deberían también cambiar el paquete mensual de hormigas? ¿Alguien compra ese paquete? No sé, que no esté iniciando una cuenta nueva. Usualmente lo compran para mejorar hormigas que salen nuevas. Por ejemplo, muchos ya sabes que los jugadores más pay to win pues gastan mucho en mejorar estrellas de las hormigas especiales y es muy caro. Entonces, este más bien lo compran porque necesitan pues más experiencia, esporas para seguir mejorando las hormigas. Aquí hay también un plan de crecimientos 2, crack, donde te permite también conseguir una hormiga nueva que es, bueno, esto en su momento fue nueva, pero ya no es nueva. Este prácticamente es una hormiga de desarrollo que te ayuda para el mantenimiento de los insectos. Este también tengo un video en el canal explicando cómo lo pueden activar. Compras 2 veces el paquete de crecimientos 1 y te aparece el 2. Tal vez en un futuro puedan cambiar esto, pero igual tienen que hacer un anuncio, ¿vale? Ahora también te dan, si es que aparece el plan de crecimientos 2, te da la opción de conseguir estas hormigas de aquí. La hormiga de la muerte, las chinches, la mirmecomorfismo, algunas hormigas de ahí, que son importantes al inicio del juego, ¿vale? Entonces, por lo demás va a estar bien. Listo, ya desglosamos esa parte, la etapa 2. La cuarta, gente, se añadió una función para intercambiar el nivel de insecto en la conversión de insectos. Podrás intercambiar el nivel de 2 insectos cumpliendo ciertos requisitos. Ay, se añadió una nueva función para intercambiar el nivel de insecto. Ay, 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 eso está bien, gente. Esperemos que ese ítem de intercambio pueda ser free to play. Ojalá, gente. Lo que van a hacer, gentita, es que ahora van a añadir otra opción. Ya saben que por ahora solo hay la opción de nivel de reversión de los talentos de los insectos. Prácticamente los niveles que tienes en un insecto, compras los ítems necesarios, le quitas los niveles de un insecto y lo pasas a otro. Ahora lo que van a hacer, gente, es que van a añadir una opción donde vas a poder también pasar las estrellas. Bueno, pasar las estrellas ya tenemos, que es la conversión, que eso ya apareció hace mucho. Pero ahora van a añadir otra opción que va a ser la conversión de niveles de insecto. Eso quiere decir que entre insectos ya se podrán intercambiar los niveles, gente. Va a estar muy bien esa parte. Va a estar muy bien. Ojalá eso vaya a aparecer en la tienda VIP, para que los jugadores free to play puedan hacerlo gratis. Eso está muy bueno. Eso, si es que añaden en la tienda VIP eso, God, gente. Si es así, God. Esperemos. Solo que por el tema de diamantes se va a hacer un poco costoso. Y sí se va a complicar un poco, pero bueno, por lo demás es algo bueno para los free to play si es que lo añadieran a la tienda VIP, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Por acá, listo, podrás intercambiar el nivel de insectos cumpliendo ciertos requisitos. Bueno, cumpliendo ciertos requisitos, esto quiere decir que te van a cobrar cierta cantidad de objetos de ese intercambio para que puedas hacer los intercambios. Entonces va a estar muy bien. Listo, gente. Sí, eso va a ser muy bueno para los free to play, por lo menos. Por lo menos, gente. Scott, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, bienvenidos. Perdón si no los saludo. Dani, ¿cómo estás? Hola, Tony, saludos de España. Al fin verte en directo. Un saludito para ti, gracias por estar por acá. Gracias por estar por acá. Eso no importa, dice, yo consigo los diamantes haciendo... Listo, si es así, gente. Pero esperemos que añaden en la tienda VIP. Ahora van a hacer una optimización. Dice que se ajustó el límite de intentos para canjear el objeto de invertasa de hormiga especial en la tienda VIP de 2 a 5. Oh, esto es muy bueno, gente. Lo que van a hacer es que ahora el objeto que es este de convertasa de hormiga especial, ya saben que este te ayuda a intercambiar las estrellas entre hormigas especiales, ya no lo vamos a poder conseguir solo en 2. Vamos a poder conseguir 5. Ay, 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 pero va a ser más diamantes gastados. Esto va a ser más diamantes que gasten, gente. Bueno, es que a la final, si añaden 2,
a 5 gentes más diamantes gastados. Pero esto te ahorra mucho. Prácticamente solo por semana podrías sacar 2. Ahora puedes sacar 5 y te ahorras mucho el tiempo de un momento intercambiar las estrellas. Por eso les digo, esto me gustó mucho la actualización porque hay cosas que sí favorecen a los free to play. Que sí favorecen, por lo menos ya están pensando en algo en ello. Ya están consintiendo a los free to play por lo menos. Por acá van a haber reparaciones. Dice que se reparan algunos errores de textos, imágenes y registro de datos. Recuerdos hermosos. Puedes tocar inventario, otro, carta de observación. Listo. Era lo que les decía. Cuando ustedes vieron la carta de despedida de Lucas, había errores de textos. Y parece ser que las imágenes en algunos casos o dispositivos se veían un poco mal. Entonces lo van a optimizar. Se reparó la visualización errónea del texto sobre el nivel de desbloqueo en la interfaz de detalles de la mejora de edificio. Flora mutante. Vale. Es solo corrección de escritos nada más dentro del juego. Perfecto, gente. ¿Cómo estás, Fox? Bienvenido. Preciso entré para verte. Dale, crack, gracias por ese apoyo. Eso sería, gentita, lo que van a añadir, lo más importante. Por ahora, el evento de carrera de campeones solo va a estar disponible. Este primer punto que estamos viendo a continuación solo va a estar disponible para el 850, ok, hasta el 850. Para que lo tomen en cuenta. Gentita, pues, eso es lo que va a llegar dentro del juego hoy después del inicio. Va a ser muy emocionante ver esto. Me dan ganas y ansias de que llegue porque va a estar muy bien esta parte. La etapa 2 es más que todo. Ya vamos a empezar después del inicio a la actualización. Ya empezar con la etapa 2 y va a estar muy bien. Ahora, llegar a los 1500 de puntos de activación es cuestión de 2 meses y medio más o menos, creo que era el tiempo. Es cuestión de que se vayan ahí poco a poco entrenando su paciencia nada más. Dice Tony, ¿has notado que el evento Marisma Corrupta se parece un poco al Barrenland? Lo vamos a ver a continuación, gente. Bueno, acá tengo la imagen. Prácticamente también el juego anunció ya cómo va a ser la modalidad de enfrentamiento entre eventos, gente. Y lo vemos a continuación, gente. Solo déjenme saco el chat para acá para poder leerlos. Y listo por acá, gente. Tenemos el evento ya con imágenes un poco ahí declarando de cómo va a ser el evento, gentita. Lo tenemos por acá. Déjenme lo actualizo y listo. Vamos a sacar reacción. Perfecto. Dice, yo gané el sorteo. Te escribí por WhatsApp. CDG. Listo. Ahorita voy al WhatsApp y te respondo. Verán, por tema de luz, si se me corta el directo, se me va la luz un poco más antes, tal vez para los miembros del canal les daría el día de mañana o haría las compras para las monedas de hormigas para que ustedes puedan comprar los paquetes de insectos. Usualmente lo que siempre suelo hacer, gente, es comprar las monedas de hormigas para las cuentas. Si es que hoy no me dará tiempo, ¿vale? CDG. Si es que hoy por el tema de luz no me conviene, el día de mañana estaría haciendo todo eso, ¿vale? Perdonen las molestias si es que no lo hago tan rápido. Más que todo por el tema, gente, de la luz. Me afecta mucho. Si no, yo suelo hacerlo rapidísimo, pero a veces afecta mucho. Listo, gente, estamos acá. Anunciaron la parte número 9 del evento. Lo llaman la gran exploración de los humedales surrealistas parte 9. Si se dan cuenta, aquí el título es diferente de lo que mencionan dentro del juego sobre el nombre del evento, ¿no? Pero bueno, es lo normal. Ya con el tiempo pues iremos viendo. Dice que ya nos mencionan una pequeña hipótesis de que posiblemente sea el evento. Ok, aquí lo podemos ver. Por acá parece ser que no me está traduciendo esto. No me está traduciendo esto de aquí, gente. Bueno. En general, gente. Verán. Estamos viendo de que hay 3 zonas. Una es color azul. Una... no sé, en algunos dispositivos, dependiendo de la resolución de su pantalla. Esto lo pueden ver de forma rosada o fucsia o algún color parecido a esa tonalidad. Y por acá un tipo color, algunos pueden verlo naranjo o rojo, ¿vale? Es que difiere mucho de las pantallas en las que estén viendo actualmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto nomás es una deducción normalita, gente. Por acá dice la imagen se va 4 versus 6. Unos 3 de un lado y otros 3 del otro. Verán lo que yo... Bueno, esto es lo que decía la comunidad y a veces cuando se escucha un poco de rumores, gente, suele ser cierto.
Lo que va a pasar en este evento, según los rumores, es que en la zona del medio, que está marcada así de este color fucsia rosa, van a ser bots, ¿vale? Dice, por curiosidad, para jugar antes en PC, ¿se puede usar un emulador? El Oyator, el juego tiene una versión de PC, no necesitas emulador. Puedes descargarlo dentro de la aplicación oficial del juego. Dice Tony, y dice, creo que no hay emocionantes por cuántas alianzas serán. Y es verdaderamente lo que dicen las flechitas sobre los entrenamientos. Si fue la selva y mira lo que salió. Pero mira esto, es lo que les decía sobre los rumores. La zona del medio, prácticamente rosa fucsia, van a ser NPCs, gente. Aquí, según yo escuché, van a armarse alianzas que estén controladas por inteligencia artificial o por algoritmos. No sé cómo esté preparado el juego, pero como ya saben, el tema de la inteligencia artificial o NPCs pues ya están programados predeterminadamente. Se está haciendo un poco más de moda en juegos, más que todo para optimizar cosas. Entonces van a tener cierta complejidad para poder vencerlos, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo es que van a añadir esa dificultad, más que todo, para que sea un poco más interesante y ver cómo reacciona esta nueva modalidad. Entonces lo que va a ser, no sé cuántas alianzas sean, gente, si son 3 versus esta zona o 3 versus esta. A la final van a ser, lo que sí está más o menos confirmado, gente, es que van a ser 2 campamentos, ¿vale? Sí o sí va a ser 2 campamentos. Uno que ya vimos actualmente en anteriores transmisiones. Uno va a tener la temática de este bioma y otro va a tener la temática de este bioma más. Entonces van a ser 2 campamentos prácticamente. No sé cuántas alianzas van a estar conformadas ahí, pero viendo la distribución de esta zona, gente, estamos viendo que va a ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, deduciendo, va a ser 3 versus 3. Y dentro de esta zona posiblemente existan los NPCs, ¿vale? Que van a tener cierta dificultad, es lo que se rumorea, y posiblemente haya una probabilidad un poquito más alta de que así suceda, gente, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Es un rumor nada más, ¿vale? Por ahora solo podemos deducir porque que sea así de cierto, no está todavía bien confirmado eso, ¿vale? Ahí es donde dice, ¿serán los zombies? Posiblemente, y eso es lo que nos referíamos a los NPCs, gente, o los bots prácticamente, si no están familiarizados que son NPCs, son bots, gente. Además, en algunos les gusta pelear por el chat en eventos, exacto. Y los bots tienen fuerza de los jugadores más fuertes, no ganarán. No, es que prácticamente no estarían tan desbalanceados. Me imagino que dependiendo de la dificultad que sea el evento, porque al inicio va a ser beta, gente, así no se preocupen, al inicio va a ser beta, van a corregir cosas mientras estemos jugando el evento, así que es lo normal. Y por compensación y por disculparse por las molestias nos van a dar recompensas por lo demás, ¿vale? Estará muy bien. Y si son bots, ¿serán hormigueros? Deben serlo, no estoy muy seguro. No sé cómo vaya a ser la dinámica realmente con esto, pero hay probabilidad de que sean bots, gente. Así que pillas en esa parte. Los bots no tendrán la fuerza cuando las tropas estén en bonificación. No tengo mucho dato en eso. Solo les puedo confirmar que pueden ser bots, pero no está así 100% confirmado, pero ya lo están diciendo, es lo que hay. Tony, en ese caso lo hubiesen llamado carrera de campeones. No tanto, por algo es que lo llaman, aquí mira, humedales surrealistas. Más que todo es por ese tema. Pueden ser zombies esto de aquí, gente. Pueden ser zombies. Por lo demás, muy bien. El buen Caltudi, ¿cómo estás, crack? Un abracito para ti y espero que la estés pasando bien por acá. Así que, gentita, pues vayan preparándose. Iremos poco a poco, pues, mostrando qué es lo que va a aparecer del evento. Me parece muy curioso que a la fecha de hoy, que sea todavía noviembre, ya estén anunciando este tipo de cosas. El evento segurísimo ya sale posiblemente antes de diciembre. O si no, si se retarda alguna cosa que suele suceder, puede que esté asegurado para diciembre el evento. Ya saben, al inicio, aunque haya pasado tiempo y hayan trabajado por corregir errores, es normal de que durante el juego o el proceso de que el juego esté en diferentes dispositivos, suele aparecer errores, porque una cosa es el proceso donde estén pues añadiendo cosas y probándola y que pueda funcionar ahí, pero ahora poniéndolo en el mundo ya práctico puede que falle algunas cosas y es lo normal, así que bien por ahí. Tony, no me lees, perdóname crack si no te leo, es que muchos mensajes. Perdóname Johnny, perdona si me te salté. Dice Tony, la azúcar dorada con despertar, ¿qué tan buena es para el PvP?
y PvP al comenzar el juego, antes de ir a la isla. Es buena, pero te recomiendo más la saltarina. Para PvP es la mejor, te diría, pega muy bien. Casi al nivel de la coraza dorada está, para que lo tomes en cuenta. Dice, si son bots, les perdono por meter el mismo mapa, dice. Ya es un gran avance, exacto. Ya es algo, por lo menos es algo interesante que añaden eso. Uy, Tony dice, es cierto, de la segunda etapa de recompensas diarias. Sí, se viene la segunda etapa, así que prepárense. Pero va a estar solo disponible para aquellos jugadores que ya hayan ido al Barrenland, las recompensas de la segunda etapa. Va a estar muy bien. Pero la azúcar dorada es buena para en PvP. Sí, es buena, pero mejor es saltarina. Pero lo puedes usar. Claro que sí, te va a ayudar porque hace buen daño. Tony, te envía algo al Discord, déjame ver, voy Rex. Ahorita lo veo. Ay, 1040 de ellos. Uy, eso te va a dar muchos núcleos grandes y pequeños, crack. Te va a dar muchos núcleos grandes y pequeños, qué god. No se olvide dejar su poderosa like, gentita. Gracias por el apoyo. Hola, Tony, ¿cuándo le den mantis boxeador es mejor que la araña de llamas? Es muchísimo mejor, crack. La mantis boxeadora, gente, es brutal en PvP. Y en PvP ni se diga. Obviamente, la mantis boxeadora está más enfocada al PvP. Pero en PvP no se queda nada atrás. Y es mucho mejor que la araña corona de llamas, gente. Dice, espero que vengan varios bugs. Esperemos. Lo que deseamos muchos. Muchos dicen más bien que no llegue el evento terminado y que ocurran errores para que se disculpen y nos den algo de recompensas, que a la final suelen dar, gente. Tony, si los de morado son NPCs, ¿será como invadir el megapuerto de...? No sé cómo será, gente, cómo lo harán. Tendríamos que ver. Ahorita ya mostraron cómo es el evento así de forma de colores, que siempre en los eventos lo suele hacer así. Ahora, conforme pasen los días, van a ir mandando más pistas de cómo va a ir funcionando el evento. Es lo que hicieron con el anterior evento. Con este creo que van a hacer lo mismo, así que va a estar muy bien. ¿Qué saldrá en la segunda etapa? Muy posiblemente insectos de la segunda generación. Por lo menos ya pueden sacarlo, gente. Yo pensé que la segunda etapa, gente, iba a aparecer el siguiente año, pero lo están acelerando muy rápido. Eso está muy, muy god. Pero bueno, lo normal, gentita. Por mí, que añaden este tipo de cosas lo antes posible para que puedan aprovechar los free to play. Bueno, gente, cuídense mucho, ¿vale? ¿Cuánto vamos de directo? Déjenme, voy por acá en batalla. Prácticamente vamos 47 minutos. Yo, gentita, ya les conté todo lo que tenía pensado en esta transmisión. No tendría nada más que acotar. Suerte, todavía no se me ha cortado la luz, pero próximamente puede que sí. Les agradezco más bien todo el apoyo, gracias a la hermosa comunidad que estamos fundando. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, solo subiré mi corona de llamas a 9 estrellas. Guardaré insectos para... Sin duda, la boxeadora es god, gente. Yo tengo una cuenta de arqueras que me dieron y es súper fuerte. Esa hormiga en PvP es durísima, gente. ¿Puedo ver las hormigas del meteorito? Todavía no creo. No sé qué hormigas del meteorito serán, gente. ¿Creen que vayan a añadir a Berserker Cristal Dorado? Y... porque miren, actualmente en este meteorito... Es cierto, en este meteorito, gente, bien que topaste ese tema. En este meteorito de acá, solo hemos visto que han añadido a la muerte, a las chinches y a cáncer negro. A ver, chinches. Claro, porque aquí está cáncer negro. Prácticamente hormiga de la muerte. Yo pensé que habían... Ah, no, sí, la Mirmes. Solo que aquí en la cuenta del buen Aret tiene la Nier y que prácticamente esta es mucho mejor por las bonificaciones que da. Sí, la Mirme, prácticamente las primeras DPS del juego las añaden aquí. Yo creo que para el siguiente meteorito van a añadir Cristal, Berserker y la Devoradora debe ser, gente. Dice, hola Tony, ¿es verdad que el nuevo evento de PvP contra la IA y formación por algunas maravillas destruidas? No sé si sea del todo verdad, pero ya sabemos que es así, ya se está rumoreando que sean NPCs. Sí, alguna IA ahí va a entrar, gente. Tony, ¿cómo quedó el Barren de Cats? Lo voy a anunciar en un directito, gente, no se preocupen. Vamos a ver qué es lo que pasó con el Barren de Cats. Pero en pocas palabras, pues Cats, gente, TPX gana el evento sin problema. Para que tomen en cuenta. Que a poco se va así las 4 etapas los que compraron. Porque dice, que a poco llega así la 4ª etapa los que compraron. No te entendí mucho, Solisbé, del mensaje. Tal vez me estoy desubicando un poco.
Tony, tengo disponible Meteorito 1 y quería saber qué son las del 2 y 3 para no quemar más hormigas. Perfecto. El 1 es este. El 2 prácticamente tienes estas. En vez de la proata, bueno, esto ya sabes que lo consigues haciendo y participando en el evento de la fiesta de las hormigas, pero es la hormiga roca prácticamente aquí. Aquí utilizas la terciopelo o si tuvieras la tetra la cambias. Y por acá, si no tuvieras la hormiga fantasma, ya puedo cambiar la hormiga fantasma, gente, cierto. Voy a hacer el revertir, listo, ya tengo más mejoras. Como ya saben, en esta cuenta sacamos la hormiga fantasma por sacar a Lucas en el evento de la fiesta, así que ya tenemos más bonificaciones ahí también. Sí, exacto, la IA está en todos lados ya, gente. Tony, tengo miedo de conocerme en una nueva cuenta. ¿Qué me recomiendas? ¿Me das que hacer daño en PvE con guardianas? ¿Qué tan malo es mejorar el ataque de las guardianas? No es muy bueno el ataque de las guardianas. Lo que pasa, crack, es que las guardianas no están hechas para hacer daño. Están más que todo para tanquear. Entonces, lo primordial sería subirles vida y defensa primero, ¿vale? Pero la Mirme es muy buena. Necesitas DPS también en cualquier tipo de formación que quieras armar. He matado a la armadura brillante y me salieron varias copias suficientes como para darle 3 copias. Y mirar qué pasa con la cristal. Qué mal. Bueno, por ahora yo deduzco que aquí tal vez sea eso. No estoy muy seguro, pero por lo demás bien. ¿Ok? Para que estén atentos. Para que estén atentos. Y en la 3. Y en la 3 prácticamente, crack. Esmaúl. Es la que ya has visto. En vez de Mirme, esta si es que tuvieras. Bueno, esta por ahora no se puede conseguir por fragmentos. La hormiga la muerte. En vez de la hormiga puedes poner la melee esta de arqueras. Y acá la formicaria que es de transportadores prácticamente. Es lo que hay. Solo estas se pueden cambiar. Las principales DPS del juego. Dice, para GS, ¿cómo sería el orden? Mirme, GT y RM. Para GS, diente gigante dirías, ¿no? Y la hormiga la muerte. Sí, podría ir así, crack. Podría ir así. Podrías armar esa formación. Solo que el Mirme, como no es una hormiga que active mucho, crack, suele quedarse un poco. Más bien pondrías otra hormiga que tanquee un poco más. No sé, otra hormiguita que te apoye más de línea guardiana. Una arqueada delgada no está nada mal, crack, te diría. Porque estaquea defensa y cura. Y las guardianas va bien. Para el meta actual es el curación y que estaqueen defensa está meta. Entonces, si quiero ir guardianas, ¿será malo PvE? Sí, vas a ser muy malo en PvE, sí. Por eso es que no solemos recomendar que vayas guardianas, sino primero por arqueras, crack. Es lo normal, crack. Para que lo tomen en cuenta. Así que, pilas en esa parte. Para que lo tomen en cuenta. ¿Puedes darme? ¿Qué pasó, Naret? ¿Qué pasó, Naret? ¿Puedes darme una ayuda en mi cuenta? Dice. Ver si le doy. Ok, o aún voy bien. Siento que. Ok, siente que te distrajiste. Ok, vale. Verán, vamos a entrar a una cuenta ahí rapidísima. Vamos por acá. Verán, guardiana es la mejor formación PvP que hay. Lo malo es que siendo free to play no es la mejor clase de hormiga que lleves. O sea, es la mejor PvP que hay porque, o sea, son muy tanques. Pero para poder tener buenas guardianas sí te toca invertir dinero, gente. Es lo malo de las guardianas. Siendo free to play, lastimosamente, no es la mejor opción. Pero podrías hacerlo e intentarlo. Solo que irías un poquito más atrás que los demás. Solo un resumen para que lo tomen en cuenta. Déjenme cambio la cuenta de la buena red. Y vamos por acá, ok. Listo. Estamos por acá. Prácticamente es el servidor 1340. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Canet? No te has perdido de mucho. Bienvenido. ¿Cómo va Cats en el evento y Robot? Robot. Todavía no hay peleas importantes. En el evento de Cats, gente, sí TPX ganó. Haciéndoles un resumen. Ya les voy a hacer una transmisión mostrando eso también. Para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Dice, Guardianas Pay to Win es la mejor, pero Free to Play... Sí, Free to Play es complicadísimo ser guardiana, gente. Es muy complicado. Blue Hand es Pay to Win y sus guardianas son una muralla. Ni Cats... Exacto, no les pueden ganar. Esas guardianas son brutales. Pero para llegar a ese nivel de ella, gente, es mucho dinero invertido. Tony, ¿qué recomiendas? Vida o daño. En 2 semanas saco la célula de 2 estrellas rojas. Si es para arqueras, crack, súbele la vida. Te va a ayudar más a tanquear. Ya con 1300 de daño por lo menos te mantienes bien. ¿Vale? A ver, veamos esta cuentita del buen Nared cómo ha ido avanzando. Es una cuenta que ya lleva 69 días jugados. Ok. Va a incubación guardianas.
Vale, ya tiene las arqueras. Ya tiene este 9, perfecto. Ya está en combate avanzado. Perfecto, el buen Nared ya está en combate avanzado. Solo que Nared, ya sabes, solo dale full combate avanzado. Llega a dar 9 recompensas nada más y por lo demás bien. Para el nivel que va, gente, Nared va avanzado mucho en evolución. Obviamente es que el buen Nared le va invirtiendo, gente. ¿Qué más podríamos ver? Las hormigas especiales. Tiene Tetra 2 rojas. Tiene la melee de arqueras, gente. Esta no es muy buena, Nared, pero no sé por qué se la sacó. Tal vez quiere probarla. Tiene la flor diablo, gente. 9 estrellas ya. Y tiene la mantis boxeadora 9 estrellas. Ya tiene, mira, al punto que lleva Nared ya tiene 2 insectos a 9 estrellas. 2. Ni siquiera lleva 3 meses todavía en la cuenta. Listo, ok. No sé, mira, lo que sí te debo decir, Nared, no le subas estrellas a esta hormiga, más bien quítaselas. Más bien es porque no... El tema de la experiencia y las corazas mejor servirían en otros. No sé, una saltarina te ayudaría más en PvE, por ejemplo. Si es que quisieras hacer más daño. Solo que coraza dorada ahorita sería lo primordial, crack. Nared, con tus arqueras al inicio, la mejor formación si quisieras romper récord en PvE sería usar coraza dorada sin duda. Y utilizar aquí la tetra con la saltarina. Sería la mejor opción por ahora. Dice, estoy esperando una buena hormiga para hacer el... listo. Por eso lo dejaste así. Entiendo. Entiendo. Al igual en insectos. Perfecto. El insecto lo estás esperando. Ok. Perfecto. Déjame ver aquí las... miren, en el servidor del buen Nared todavía las recompensas activas no están. O sea, de la etapa 1 todavía no. Porque no han ido a la isla perdida aún. Eso es claro. La etapa 1 aparece cuando el servidor está listo para ir a la isla perdida. Como no está listo este servidor todavía, no puede entrar a las recompensas activas. Claro, vaya dato, ¿no? Sí que lo pueden ver. Dice, mira el top 1 en el duelo. Deja ir, ¿quieren verlo? Acá está en el duelo. Déjame, hay gente fuerte también. Mira, hay un transportador fuerte por acá. Hay transportadores, arqueros con boxeadores. Uy, este se ve fuerte. No tanto. El buen Nared sí les da para. A ver, aquí en el de la gloria es cosa chévere ver. Hay uno que se llama Chen. Tiene 11 nivel 49 el insecto ya. El insecto del buen Nared, ¿qué nivel está? 24. Vale, eso sí le están invirtiendo ahí durillo. A ver, Cristian Raka tiene insecto 26. Full guardián. Claro, es que esta es inversión, gente. Participó en el evento de Kumoko. Esta es una jugadora que apareció en el evento de Lucas. Insecto boxeadora 34. Claro, a este punto en el servidor en el que están ellos, gente, el máximo de insecto que ha salido es el mantis boxeadora. Por eso es que la gran mayoría tiene solo eso. Arara tiene Cicindela. La boxeadora. Daddy, el fluorescente. Prácticamente la generación 3 está actual aquí nada más. Y en servidores viejos estos insectos ya van a aparecer tal vez en el plan de $25, gente. Estoy en 27, dice por acá. El buen Esmaúl está en el 27. A ver, veámoslo. Sí, Esmaúl STW, dice. Y el buen también le invirtió ahí en la Cicindela. Vaya, el buen Vigir. ¿Qué digo el buen Vigir? El buen Esmaúl. El número 2 es el más pay to win. Este de aquí. O en el de duelos. Este de aquí debes decir, ¿verdad? Vaya. Exacto, es el poder del dinero. Tony en el bar en LAN en la confrontación por las zonas bonificación. Hay una alianza de los azules que son como 7 ballenas y está complicado ganarles. Ahí fue mal emparejamiento, Vigir. Suele pasar, cara. Hola Tony, ¿me explicas la puntuación de las maravillas del bar en LAN? Sé que da 200 por primera ocupación. Los 80 de destrucción es quitársela a un enemigo. Y la de los 400 es la del lado del árbol. No, verás, hijo, ya no me acuerdo muy bien cómo era el evento. Es que ya hemos ido a la selva. Verás, sí, te dan 80 por destrucción, pero no por quitársela al enemigo, sino el que decide destruir la maravilla se lleva esos 80 puntos. Pero lo que pasa es que prácticamente cuando destruyes una maravilla pierdes prácticamente las bonificaciones que da la estructura, pero a cambio te da los 80 puntos
podríamos decir, los 80 puntos de maravilla, que es por destruir la maravilla. Solo que ya no la vas a poder ocupar otra vez y ya se destruye y pierdes las bonificaciones de esa estructura, ¿vale? Ahora, los que dices de 400 es la del lado del árbol. Esa no estoy muy bien ubicado a qué te refieres, crack. Sería de verlo. Más bien escríbeme por Discord y te lo podré deducir, porque no me acuerdo muy bien la regla. Solo recuerdo la del 80 nada más. En los nuevos servidores, claro que hay full pay to win, gente, lo normal. Ah, en el duelo de tu servidor. Este es el más pay to win. Este de aquí. Vaya, debe serlo. Tony, tengo 13 días jugados y tengo la Mirme con todas sus habilidades nivel 19. Soy free to play. Ya me desanimé a ir guardiana. Es que lo que pasa es que son muy demoradas en ir. Por ahora no estás tan mal en corregir, crack. Esperemos que te salga otra más y puedas cambiar de rumbo. Para que lo tengas en cuenta. Tony, escuché que Bombi es mejor que Berserker. ¿Será verdad? Sí, es mucho mejor. Claro que sí, crack. Es mucho mejor. Es meta con la inflata. Es meta con la inflata, gente. Tony, dime la diferencia que hay entre la araña coronada y la mantis boxeadora. Ya lo he mirado, es casi lo mismo, ¿no? Lo diferente es que aumenta un poco las estadísticas, el daño de habilidad, que para Marmota y Pangolín aumenta un poco más. Pero lo que le hace diferente, crack, es que esta hormiguita, por tener la habilidad de apoyo, le hace rota, ¿vale? Por eso es muy buena en PvP. Claro que es casi lo mismo, pero ustedes deben tomar en cuenta las habilidades de cada insecto. Hijo, aquí déjame ver dónde puede entrar a los insectos. Los insectos. Pero lo que pasa, araña corona de llamas. La habilidad de apoyo solo es full daño. Esta que dice, después de cada ataque normal, toda nuestra tropa. Esto para PvE es muy bueno, porque llega a la acumulación de 7 capas y desencadena un daño del 250% a todos, bueno, el daño a todas las líneas del enemigo, ¿vale? Esto prácticamente, crack, es full daño, nada más, full daño. De ahí sí notas, la habilidad de ataque de hormiga especial es 80. Pero si lo vemos en mantis boxeadora, de 80, es prácticamente lo mismo. Pero lo que sí cambia es el tema de la habilidad. Aquí te dice, durante la batalla, cada vez que 2 tropas aleatorias de nuestro bando inflijan daño, vas a aumentar en un 25% la tasa de crítico de ataque normal. Esto, crack, para las transportadoras cuando te enfrenten a ellas, es muy god. Ahorita las guardianas tienen efectos que contrarrestan el ataque normal crítico de las arqueras, pero son de las nuevas generaciones. Pero para el punto que vas, esto, crack, para PvP es muy bueno. Ahora dice, se puede superponer 5 capas. Ya no son 7 como lo que es en la corona de llamas o Godzilla. Prácticamente tienes que esperar 7, aquí solo 5. Y bueno, no es esperar, más bien esto se puede superponer. Esto quiere decir que como se puede superponer 5 veces, prácticamente esto multiplicas 3 por 5, 15. Recibirías 15% más de tasa de crítico de ataque normal. Y después de que el efecto esté completo, una vez alcance las 5 capas, se obtendrá un efecto de promover. El promover dice que te va a dar, cada ataque tiene un 50% de probabilidad de realizar un ataque adicional al objetivo, causando un 250% de daño. Entonces, si te das cuenta, ves esto frente a la habilidad que tiene la Flor Diablo, pues es diferente. Ahora, ¿qué pasa? Flor Diablo, dentro de sus talentos también, esto es la diferencia. Tiene la rama ágil y esto es, podríamos decir, por eso si tú llevas la araña corona de llamas tienes que tener muchísima vida, porque dependiendo de la vida, el porcentaje que tengas de vida se va a convertir en poder de ataque. Entre más vida tú tengas, más poder de ataque vas a tener en función de la conversión del porcentaje de salud a daño que tenga, ¿no? Ahora, si nos vamos a boxeadora, pues prácticamente la habilidad ya es distinta. Aquí te dicen, cada ronda ambos bandos eligen una unidad al azar para entrar en el duelo. Esto quiere decir que bien, si tú tuvieras mantis boxeador y el enemigo no la tiene, pues tú vas a forzar a una línea del enemigo sí o sí a enfrentarse en un duelo, ¿vale? Es de forma al azar. Bien puedes forzar a la primera línea, a la segunda, a la tercera. Una vez entren en duelo, el daño de la unidad enemiga contra tu unidad se reduce en este cierto porcentaje. Creo que esto te reduce un 15%. No me acuerdo muy bien. Son 8 puntos de mejora. Creo que eran 10 o 12, algo así. Entonces digamos que son 10. Prácticamente el enemigo va a hacer 10% menos de daño
al que tú hayas entrado en duelo. Y te dice que el daño de tu unidad contra la unidad enemiga aumenta. Prácticamente lo que haces es que el enemigo reduce el daño que te infligen a ti y tu daño de tu equipo va a aumentar. Entonces es una compensación. Esto en PvP es muy bueno. En cambio, si te das cuenta, en Flor Diablo solo, ¿qué digo en Flor Diablo? En la Mantis, ¿qué digo Mantis? En la araña corona de llamas conviertes parte de tu vida en daño. Nada más. Entonces son cosas diferentes ahí. Para que lo tomen en cuenta, ¿ok? ¿Cómo estás, Guay? Soy nueva y en algunos hormigueros del 1351 tienen estrella plateada arriba. ¿Qué significa? Es la subida de estrellas. Verás, las apariencias de insectos te permiten subir estrellas del hormiguero, ¿vale? Hay estrellas del hormiguero, ¿vale? Hay estrellas hormiguero que prácticamente los puedes subir con skins de este tipo. Me preguntarás, Tony, ¿cómo puedo conseguir estas skins? Todas estas skins las consigues en eventos semanales. Estos eventos semanales se actualizan cada semana. Una semana es con esta temática, otra semana con otra temática y otra con las demás temáticas. Lo que va a pasar es que aquí de las recompensas que vayas reclamando poco a poco, te van a ir dando estos fragmentos de apariencias universales que son de color morado. Si tienes 100 te permite reclamar una skin épica de la apariencia. Tienes que sacarte prácticamente todas las skins moradas que te permite el juego. Por ejemplo, el buen Aret tiene 74. Necesita 100 para completar prácticamente un skin. Prácticamente. Entonces, entre más skins tengas, más va a subir. Por ejemplo, el buen Nared, mira, ya tiene 5 estrellas plateadas porque él tiene la apariencia de la marmota. La marmota te da, obviamente, skins doradas, te dan más experiencia y obviamente subes mucho más rápido. Como el buen Ared pues es pay to win a tope, pues está dominando el top de marmota aquí, entonces se lo lleva mucho más fácil. Él tiene algunas skins normal, entonces para que lo tomes en cuenta. Vale, crack, muy bien explicado, ahora sí me entero. Claro, es que es así, crack. Entonces tú si fueras, tú pones un insecto para comprar, como ahora está la araña de Coroma, cambiarías la boxeadora, ¿no? Mirar atrás. Sí, sin mirar atrás cambio. Es mucho mejor. Sin duda es mucho mejor. Y que va a costar muy poco, pues vale la pena. Solo que costaría un poco hacer el intercambio de estrellas y hacer el intercambio que ya sabes que van a añadir también la nueva función de intercambio entre niveles de insectos. Solo sería de ver cuánto te podría salir eso. ¿Aparecerá el evento de los palitos después del reinicio? Veamos. Posiblemente sí, gente. Si es que no hay, si doy por perdido qué es lo que van a hacer con los eventos de los palitos. Dice, deberían poner los materiales para conversión de estrellas y van a dar otro insecto porque llevar 11 estrellas es tardado. Pero Luis, mira, es lo que decían en la actualización. Es lo que les mencioné. Lo que dice es que se añadió una nueva función para intercambiar el nivel de insecto de conversión de insectos. Ahora lo que va a hacer, gente, es que se va a poder intercambiar los niveles de las hormigas, de los insectos, y va a estar muy bien. Ahora, los insectos, el intercambio de estrellas sí solo es prácticamente ya pay to win. Ahí sí necesitas comprar. En ese dato sí ya, ni modo. ¿Qué me recomiendas para comprar si utilizo pay to win? ¿Con lo que hay ahora o me espero un poco? Mira, si quieres comprar y te interesa un poco el juego, lo que vale la pena en el juego es este paquete de aquí y el contrato de luz. Son los mejores paquetes que hay. Te recomiendo comprar uno de los. Bueno, si puedes los dos, te saldría $50, más o menos, uno 25 y otro 25. Con los dos estás ok, todo ready. Son 50, te gastarías 50 cada mes hasta que llegue algo importante en un evento en un futuro. Sí, tienes razón, Cristian. Tienes mucha razón. Claro, para los free to play es muy complicado cambiarse a otro insecto. Sí. Sí, Cristian, te entiendo. Entiendo a qué punto quieres llegar. Claro, es que free to play siendo sí te afecta, ¿no? Tony, ¿qué tal la bicolor en Guardianes? God, es muy buena. PvP es de la mejor que hay. PvE no es buena. Mirás, en esta cuenta, déjame ver cómo va la flora. Déjame chequearlo. ¿Ahora dónde está aquí? Cierto que ya me fui del tema. A ver aquí cómo la flora. Prácticamente como esta es arquera, ataque de la arquera y la ha subido aquí. Ah, salud de la arquera y ataque de la arquera aquí. Tiene, mira, ataque de la arquera y salud de la arquera. Prácticamente el buen Naded está combinando un poco la cuenta para que sea fuerte en PvP y PvE. Está subiendo ataque y vida al mismo tiempo. Eso está muy bien.
Se lo puede permitir el buen Nared porque está invirtiendo en la cuenta, así que no normal. También mira, está invirtiendo ataque y aquí salud de la arquera. Perfecto. En el hongo va bien igual, solo que aquí no te olvides, Nared, de siempre enfocarte en esta. Apenas puedas, siempre añade las lunas, pero... Mira, yo no tengo tantas... Diría más recomendaciones por esta cuenta. Es que el buen Nared también ya sabe mucho, les diré. Hay veces que suelen decir el estudiante supera al maestro. Lo que sí te podría dar tal vez una recomendación, viendo esto, no mires atrás, combate avanzado a full y ir por las T10. Ya sabes que tener las T10 primero es lo primordial, estar a top. Cuando llegue la tienda VIP, tratar de sacarte, no te olvides de esto, Nared, no te olvides de esto, trata de sacar esto y este ítem de acá. Estos dos ítems son importantes, Nared. No te lo olvides porque eso te va a ayudar muchísimo. El buen Nared también se está sacando las otras cosas. Mira, se saca arena y este tipo de cosas porque esto te pide para las evoluciones y suelen ser escasas. Mejor que Adlersi. Sí, Caltudi es mejor que Adlersi. Más bonificaciones te da. Actualmente tengo mi unidad pro lleno de guardianas y de la unidad 1 con arqueras. ¿Lo cambio? Sí, te diría que lo cambies. Mire, es guay. Si tú eres una jugadora nueva, te va a resumir lo que trata del juego. El objetivo del juego es llegar a la reina del 25 lo antes posible. Trata de alcanzar las mejoras de la evolución de forma correcta para que no pierdas tiempo a comparación de otros. Ahora, te recomiendo que no vayas por guardianas porque es la unidad más difícil de subir. Es muy buena en PvP, es la mejor unidad que si te enfrentaras a otro jugador y si el otro jugador es más fuerte que ti, le puedes ganar porque las unidades guardianas son las mejores que hay. Pero lo que pasa es que son muy complicadas de subir porque no hay eventos que favorezcan a este tipo de unidades. Entonces, como no hay un plus para ellas, suele ser un poco más complicado y estas unidades son más enfocadas para jugadores que gastan mucho, ¿vale? Entonces, si tú eres una jugadora que quiere ir poco a poco, conociendo el juego y acomodarte para ir viendo si te gusta o no, te recomiendo mucho que vayas a arqueras. Mira, esta cuenta, el buen Nared, es una cuenta que recién va empezando. Ni siquiera 3 meses de juego lleva. Y ya tiene T9 arqueras. El objetivo aquí es que si tú quisieras ir arqueras en tu cuenta principal, prácticamente, saca las T9 arqueras. El siguiente objetivo sería bien subir una marcha de unidad. Esto es importante subir ya que aquí te desbloquea tener 3 hormigas en una unidad. ¿A qué me refiero con eso? Al inicio solo te permite tener una hormiga en la primera posición. La segunda y tercera suelen estar bloqueadas. Para desbloquear estas necesitas desbloquear la evolución acá. Pero ten en cuenta que hay 4 marchas, ¿no? Entonces las 4 marchas tienes que desbloquear los 3 espacios. Por lo menos mira, el buen Nared en la primera, segunda y tercera ya tienes bloqueado los 3. En la cuarta le hace falta desbloquear los dos espacios más. Por ahora el buen Nared está más enfocado en otras evoluciones, más bien no ya en la marcha 3. Porque teniendo la unidad pro con 3 líneas de hormigas para liderar hormigas especiales está bien, ¿vale? Entonces unidad pro, sacas T10, luego te vas a combate avanzado. No te recomiendo subir los 3 tipos de soldados al mismo tiempo. Lo que pasa es que te retrasa porque te consume restos de criatura. Entonces lo ideal es enfocarte todo en un solo tipo de soldado y llevarlo a tope. Entonces recomendación, ir T10, que digo T9 arqueras, vas combate avanzado. Y luego que cumpla los requisitos podrías ir ya por las T10, que esta es la unidad más fuerte que hay en una cuentita, para que lo tomes en cuenta. Con T8, deja de ver. Aquí hay un reporte del buen Nared con T8. La marmota dice cuánto le pegó. 153 le pegaste millones. Con T8, gente. La general ácida sí te pegó más o menos bien, al parecer que veo. Pero no está tan bien. ¿Tienes la azúcar dorada, Nared? Diría que la azúcar dorada es mejor que esta. Si le sacas despertar, por lo menos en 20 niveles o 10 niveles. ¿Entiendes? A no ser que vaya a poner si pudiera. Entiendo, Cristian. Cristian, te entiendo. Sí, complicado esa parte. Tengo Adlersi, Esmeralda y Tetraponera. ¿Es buena unidad o cambio la Adlersi por Dolly? Si llevas la formación mixta con la sinergia de la Mantis hoja seca, que tiene sinergia, obviamente es la sinergia 2. Yo diría que te mantengas con la formación mixta, TX. Es mucho mejor la mixta que ir full arquera. En PvP, obviamente.
Con la coraza dorada creo que pega más. Sí, también digo lo mismo. Necesita subir el buen aret también. Sin duda, coraza dorada en arqueras es mucho más funcional. Obviamente. Apenas me salió copia para estrellas de armadura brillante. Ya van a cambiar el meta. Tranquilo, crack. Tranquilo, suele pasar. Yo ni siquiera tengo arrimosos, crack. No me ha salido ni siquiera, miren. Bueno, es cierto que en un trébol me salió la Egersi, pero en incubaciones normales nunca me ha salido. Y eso que esperé mucho tiempo por esa hormiga. Pero es lo normal. No se preocupen. Tarde o temprano les suele salir, pero... Imagínate, en un evento de temporada nuevo, puede que tengas suerte y te salgan más bien esas hormigas meta. Y ya no tengas que utilizar las anteriores. Más bien espera que te salgan una copia de las anteriores y listo. Y te ahorraste más bien recursos para mejorar otras. Así que no te preocupes. Por lo demás, muy bien. Listo, gentita. Bueno, hasta aquí llegaría la transmisión del día de hoy. Esta cuentita del buen Ared la va subiendo a tope, sin duda, gente. ¿Qué les puedo decir? Pues... el buen Ared siempre nos apoya a tope con el tema de prestarnos las cuentas. Sin duda, pues ha aprendido mucho el buen Ared. Ya saben, el buen Ared ya sabe y a lo que apunta, más que todo. Entonces, eso es lo bueno. Más bien agradecer a todos por el gran apoyo. Gracias por dejar su poderoso like y haber compartido. Y sin más que decir, pues nos veríamos en una próxima transmisión o en un próximo directito, gentita, para que lo vean. Tony, ¿qué opinas sobre el megapuerto de...? No sé, crack. No suelo opinar cosas sobre países porque hay gente que se lo toma mal, te diría. Pero bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Bye bye, gentita. Los quiero. Un abracito para todos. Éxitos y que consigan las hormigas que deseen. Chaito.